cuarta característica en Gálatas 5:22, donde viene explicado el fruto que Dios nos dio. Dios nos dio algo en nosotros que se llama el fruto del Espíritu Santo, pero nosotros somos los responsables de hacer que ese fruto salga. Y esta característica, como todas las del fruto del Espíritu Santo, ya las tenemos, pero tenemos que desarrollarla. Nosotros somos responsables de decidir tenerla y desarrollarla, ¿verdad? Se llama la paciencia. De hecho, nosotros estamos aquí porque Dios nos tuvo paciencia, porque Dios, esa paciencia es básica para salvación, es básica para que Dios nos salve y para que nosotros podamos llevar esa obra de salvación a otros. Dice, le invito a leer 2 de Pedro 3:9 junto conmigo. Vamos a orar y ponernos en pie para pedirle al Señor que nos hable. Y leemos 2 de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, porque no ha venido, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú puedes decir, bueno, pues yo ya procedí al arrepentimiento, aquí estoy, soy salvo. Bueno, tiene paciencia para que entiendas que ahora tú tienes que tener esa paciencia y ese amor para hablarle a otros. Y qué bonito la oportunidad de este domingo de traer a algún amigo que no conozca a Cristo para poder presentarle este plan de salvación. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta paciencia que nos tuviste y porque tú nos ayudas a nosotros ser pacientes. Tú eres todo lo que dice Gálatas 5:22 y nosotros queremos tener ese carácter tan precioso del cual dices que no hay ninguna ley en contra de eso, nada lo puede acusar y es un carácter perfecto. Ayúdanos a tener esta paciencia también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, puede tomar asiento. La paciencia del hebreo sablanut es la habilidad de tolerar el dolor o molestia que alguien o algo me causa al estar en contra de mi voluntad. La impaciencia es lo que tenemos todos los días. Es una forma de enojo que nos da cuando empezamos a irritarnos por alguna razón que no esperábamos que sucediera así. Y empieza a intensificarse, pasamos de estar molestos a indignados, luego a enojados, exasperados y terminamos furiosos por alguna razón. Y ahí es donde se pierde totalmente la paciencia, ¿verdad? Entonces, en cada caso de la pérdida de paciencia es una molestia que tenemos porque no se cumple las cosas como yo quiero y nosotros tenemos que entender lo que cantamos hace rato. Quebranto mi corazón, algunos cantan quebranta mi corazón, mejor quebrántelo usted. Quebranto mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. Qué bonito canto, ¿no? Menguar yo para que crezcas tú. Y eso lo logramos cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a Dios tanto que ya no me molesta que no sean las cosas de acuerdo a mi voluntad. Me conformo con que sean las cosas a la voluntad de Dios y lo demás el Señor me ayuda a enfrentarlo, ¿verdad? Cuando nosotros nos desesperamos, no sé si usted ha dicho eso, espero que no, y hacen esa oración que es la peor que pueden hacer. Señor, dame paciencia con esto. Nunca hagas esa oración. Punto número 1, la paciencia no se pide, se desarrolla. ¿Por qué no se pide? Porque tú ya la tienes. Dios le dio autoridad a Moisés cuando le dice, Señor, ayúdanos, pues ¿qué tienes en la mano? Usa la vara. Y con la vara abrió el mar rojo y pasaron en seco. Y por donde mismo que pasaron ellos fue por donde se ahogó el enemigo. O sea, cuando hacemos lo que Dios nos dio, cuando lo ponemos en práctica, es poderoso, dice la palabra de Dios, que no hay ley contra estas características que debemos de tener en nuestro ser, en nuestro diario vivir, en nuestra personalidad, debemos de ser de acuerdo a eso. Entonces, ¿qué hago con la paciencia? Para empezar, saber que yo la tengo. Número 2, desarrollarla. Es una decisión. La paciencia, si tú decides hacerla, si tú decides llevar
a desarrollar esa paciencia, entonces lo vas a poder lograr cuando la paciencia ya no sea la tuya, sino sea la de Dios. Acuérdate del amor, de la paz, del gozo. Todo eso funciona cuando yo entiendo que es el amor de Dios el que va a funcionar en mí. Entonces la paciencia debe ser practicada en nuestras vidas como una decisión inteligente y de fe para poder cumplir el propósito de Dios. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso es algo que necesitamos nosotros vestirnos. Nadie nos va a vestir, sino que Dios ya nos dio eso para que nosotros lo llevemos a cabo. Entonces, la vida moderna nos ha acostumbrado a nosotros y sobre todo a nuestros hijos a no tener paciencia. Queremos todo inmediato. Amazon te dice, pídelo hoy y a la tarde lo usas, ¿verdad? Si deslizas a la derecha, ahí están las noticias. Tienes hambre, presiona un botón y a tu puerta llega el Uber Eats, o si no, la comida de algún restaurante de entrega. La comida la queremos también rápido, ¿no? Otro botón, sale tu café. Te sientes solo, buscas en una aplicación y mucha suerte, porque te puede salir cualquier cosa. Y ya nadie ora para la voluntad de Dios, para el tiempo de Dios. El mundo y la paciencia ya no es una virtud que se acepte. De hecho, el que tiene paciencia es anticuado. Es un pesar tener que esperar, ¿verdad? Nuestros muchachos no saben qué es los anuncios para ir al baño. ¿Te acuerdas cuando estabas viendo tu programa? Te esperabas una semana para que saliera. Y luego en el anuncio ibas corriendo al baño o a hacer algo que tenías que hacer porque tenías que venir a lo que sigue. No, ya eso no existe. Entonces, la paciencia ya no es una virtud, ya no es algo que nosotros tengamos que pasar. Es como una molestia. Todo lo queremos en el momento y si no lo tenemos nos frustramos. Todo debe de ser rápido, pero Dios te dice, cuando te encuentras con Dios, te dice, te tengo que desarrollar la paciencia. Y entonces Dios nos pasa por cosas. Si no desarrollas la paciencia, te quedas estancado y no cumples la voluntad de Dios en tu vida. El propósito tuyo de tu vida, Dios lo tiene bien planeado, pero tú no lo puedes cumplir si tú no desarrollas la paciencia. Entonces tienes que crecer en eso. Tarde o temprano debe pasar un adolescente, un niño a ser un adolescente estudiante, a ser una persona profesionista o un trabajador, un graduado, y luego empiezas a trabajar y a desarrollar un negocio, que tienes que entender que todo eso lleva disciplina, lograr tener una relación de pareja también. Entonces, si no tienes un matrimonio, pues no tienes mucho cómo desarrollar paciencia, ¿verdad? Y si ya cuando tengas 3 niñas o 3 mujeres en una casa con un baño, te vas a dar cuenta de lo que es enfrentarte a la paciencia. Y entonces, ya siendo padres, tu paciencia va a ser desafiada. Pero Dios ama a la familia y quiere que la familia crezca en ese reto, en esa disciplina. Crecen los niños, crece el conflicto y ya se sale de tus manos y es donde empiezas a orar más, a tener más fe y a tener paciencia también. Así que cuanto antes aprendas a usar la paciencia, mejor vivirás cada etapa de tu vida. Empieza ahora a trabajar en tu sentido del humor. Toma las cosas más ligeras, no te enfermes de todo. La bilis, no sé qué es eso, ¿verdad? Pero sí, dicen que se sale de su lugar cuando pierde la paciencia. Y bueno, en tu flexibilidad y en tu tolerancia, la paciencia de Dios se va a desarrollar. Escucha a los demás, ponte en el lugar de otros y tú sabes en qué batallas más, ¿verdad? En eso trabaja. Es algo que tú tienes que autoestudiar, o sea, estudiarte tú mismo, porque urge que entendamos que cada vez vamos a necesitar esa herramienta.
Cada herramienta del Espíritu Santo, cada don, cada fruto, cada característica de este fruto es algo importante porque lo tenemos que utilizar para ser feliz y para ser exitoso. Así que no pidas paciencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando pedimos paciencia? Pues vienen pruebas. Pero Señor, yo te pedí paciencia, no pruebas. Pues es que así se desarrolla la paciencia. Entonces no le pidas al Señor paciencia cuando tienes simplemente que enfrentarte a las cosas y desarrollar tu paciencia que ya tienes. Santiago dice que esa paciencia debe de tener su obra completa en ti. Y esa obra no se trata de esperar, sino una obra es practicar, una obra es hacer, no es un regalo, es algo que tienes que hacer tú. Si pides paciencia, van a venir pruebas. ¿Por qué? Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿cómo le pides al Señor paciencia? Pues te va a mandar pruebas para que produzcas esa paciencia. Y dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué es la paciencia? ¿Para qué quieres esa obra de la paciencia completa? Para que seas cabales y perfectos, sin que te falte cosa alguna. Con la paciencia no te va a faltar nada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es así, pídesela a Dios. Él te va a dar sabiduría abundante, sin reproche, Dios te va a dar. Y le será dada, dice el 5. El número 6 dice: a ver, ya agarré el micrófono de Manuel. Muy bien, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces dice, en el 8 dice algo muy interesante de los que no tienen paciencia: hoy sí, mañana no, hoy estoy bien, prometo que lo voy a hacer, mañana gracias, ya no hago lo que quedé. Y eso se llama tener doble ánimo, lo que es diferente a la longanimidad, largura de ánimo. Entonces el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Si alguien no tiene paciencia, no va a ser constante en nada. Esto es tan importante que necesitamos ser constantes, pacientes. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Les digo la cuarta característica de Gálatas 5, 22 y 23. Y debemos de desarrollarlo nosotros. Es la clave para hacer la obra de Dios. Y no nada más la obra de Dios, para cualquier cosa, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Con todo eso te vas a enfrentar y mucho más en la obra de Dios, en el trabajo, en la escuela, en donde estés. ¿Y qué tienes que hacer? Ser paciente para con todos, porque si no, no vamos a hacer la obra de Dios. La obra de Dios es la obra misma que hizo nosotros. A nosotros nos perdonó, nos restauró y nos cambió. ¿Y cuántas veces nosotros no podemos soportar a alguien que no cambia, que no entiende? Dice que tenemos que ser pacientes para con todos esos. Entonces, cuando somos pacientes, permanecemos en lo que Dios nos llamó, entonces somos fieles. Ser fiel no es de la noche a la mañana. Ser fiel es a través del tiempo, y eso se logra con paciencia. Entonces, puedo entonces servir a Dios. ¿Cómo voy a servir a Dios? Dando a Dios. ¿Qué Dios es? Dios es amor. Entonces yo voy a dar amor cuando sea paciente. Entonces, número 2, la paciencia revela el amor de Dios. La gente piensa que la paciencia es pasividad y tolerancia. Tengo paciencia, no hago nada. Eso no es paciencia. La paciencia, según la palabra de Dios, es todo lo contrario. Es hacer,
Es más, dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, muchos nos están viendo, entonces despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos. ¿Cómo vas a correr? Corramos con paciencia. Entonces la paciencia no es estar estático. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr es todo lo contrario de ser pasivo. Es todo lo contrario de no hacer nada. Al contrario, es hacerlo y hacerlo bien. Hacerlo constante. Hacerlo aguantando lo que venga. Teniendo un ritmo. Teniendo algo, no retroceder, no atrasarse. Tolerar el frío, el calor, los obstáculos que vengan. Las cuestas arriba, las bajadas precipitadas. Todo eso tengo que tener paciencia para poder permanecer, para no decir, no, pues yo no, ya no quiero participar, ya no quiero correr, ya no quiero servir a Dios en esto. Por eso quien sirve debe de ser probado. Hay gente que no sirve en la iglesia y es buena gente, pero es de doble ánimo. Entonces no se puede contar con alguien así. Y en un trabajo es lo mismo, en la escuela pues es lo mismo. Entonces tenemos nosotros que entender que la paciencia es clave en la fidelidad. Y la fidelidad no se puede demostrar en una vez, ¿verdad? Una vez alguien saca un 10 o saca un 100 en la escuela y pues cualquiera puede de repente hacer eso. Pero sacar el primer lugar de la generación, eso sí es algo que te llevas a un galardón, ¿no? Entonces hay que correr con paciencia, es perseverar, permanecer a pesar de las dificultades, aguantar hasta llegar a lo que Dios quiere, a pesar de las pruebas, para llegar a ver la promesa cumplida y obtener el galardón. El galardón no es un regalo que Cristo te va a dar. Él te dio la salvación, pero el galardón lo tienes que conseguir tú, trabajando para Dios, haciendo cosas. Si alguien te dijo que todo es gratis, que es por gracia, y no, se refiere tal vez a la salvación, pero para lo demás tenemos que trabajar. Y Cristo espera que trabajemos, y tenemos que trabajar para Cristo. No nada más trabajar porque tengo que hacerlo, sino trabajar con amor para Cristo, y no es de la noche a la mañana. Pero Dios nos ayuda cuando tenemos esa actitud. Si tú tienes las ganas de perseverar, de ser paciente, tú dile delante de Dios, Señor, yo quiero aguantar las pruebas, yo quiero llegar a hacer tu voluntad. Al que quiere trabajar y estar dispuesto a correr con paciencia lo que Dios quiere que pases, Dios lo ayuda con su poder. Todo esto es poder de Dios en la vida diaria, en la vida práctica. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo voy a lograr hacer eso? El versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Para poder lograr permanecer con ese mismo ánimo. Eso es lo que dice paciencia y longanimidad, para que no te rajes, como le dicen los de allá de Jalisco, sino que aparte que permanezcas, lo hagas animado. Él, para eso, cuando tienes ese corazón, pruébalo, Dios te va a fortalecer. Pero tú tienes que decidir de verdad servirle y enfrentar las situaciones que no son tan agradables y aguantarte sin echarte para atrás, para que tú lo hagas y así también puedas enseñar a otros. Por eso dice el Señor, es paciente para con vosotros, para con ustedes, para con nosotros, para que nadie se pierda. Quiere decir que nosotros nos salvamos. Qué buena paciencia nos tuvo el Señor y cambiamos, y hoy estamos aquí y seguimos cambiando, nos sigue teniendo paciencia. Pero también nosotros debemos también mostrar paciencia para los que no conocen a Cristo, y así podemos enseñar a otros a ser pacientes. El traerlos el domingo aquí y que se conviertan, se arrepientan, reciban a Cristo en su corazón, tal vez por emoción, tal vez en un corazón sincero, no es
todo, es solamente el principio. ¿Qué se tiene que hacer después? Modelarles una vida cristiana para que ellos entren en la vida cristiana y consolidarlos en la obra de Dios a través de doctrina, pero a través también del ejemplo que tú le vas a dar. Entonces, tienes que hacerlo, modelarlo, pero ellos tendrán que pasar por cosas también para poder llegar a ser lo que Dios quiere llegar a ser en ellos. Tú tienes otra responsabilidad con tus hijos también. A veces nosotros queremos resolver la vida de nuestros hijos y que no llore el niño porque inmediatamente vamos a ver qué le pasa. Déjalo que llore tantito, hombre, a lo mejor se duerme. Ahora está llorando mucho, bueno, pues vamos a ver. Tampoco lo vas a dejar que se roce, cambiar el pañal, ¿verdad? Entonces, todo tiene un límite. Pero hay niños que, quiero un Nintendo, y la mamá iba a pagar la renta, pero le compramos el Nintendo al bebé. O el Xbox. ¿Cuál se anda usando ahorita? No sé, ¿verdad? Jonathan no sabe porque él es puro trabajo. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros le proveemos a nuestros hijos, o a quien sea, cualquiera, a un hermano, a una madre, a un padre, algo que no pueda necesitar nada, y yo quiero resolver la vida de las personas porque soy más bueno que Dios, estoy echando a perder vidas. Tenga cuidado. No puede estar resolviendo las vidas, atrofiando vidas, porque la paciencia que ellos necesitan desarrollar no la van a desarrollar porque tú le das todo en la boca. Y cuando le das todo en la boca, el día que no te tenga, se va a dar cuenta y no va a saber cómo conseguir las cosas. No va a poder trabajar porque no tiene paciencia. No, está buscando a ver ahora quién le da. Porque allá me daban, ahora me tienen que dar acá. Tenga cuidado. Ese amor hace tanto daño. Y te quiero decir que no es un amor de Dios, es un amor carnal. Es un amor de la madre que es más buena que Dios. Nadie es más bueno que Dios, pero que se creen más buenos que Dios. Tenga cuidado de no ser así. Es que es un bebé, tiene 40. Bueno, hay amores que matan, dicen por ahí. No resuelvas las pruebas de otros porque alguien tiene que pasar esas pruebas, ¿no? No te apures, hombre. Te mandaron a que aprendas a manejar. Yo te hago la prueba aquí en la computadora. Y ya, al cabo que ya que te den la licencia ya aprendes. Y luego va y se mata, o choca, o mata a alguien. ¿Quién tiene la culpa? Tú, que estás resolviendo las cosas. Ten cuidado. Un saludo para todos los que hacen pruebas para los demás. Santiago 1 dice que las pruebas son para perfeccionar. ¿Tú crees que la prueba es para ver si eres fiel? Para que Dios vea, a ver si tú eres fiel. Dios sabe todas las cosas. El que necesita aprender soy yo. Y por eso Dios me manda pruebas. Si estorbas las pruebas de otros, Dios te va a quitar de en medio. Alguien viene y te dice, necesito dinero. Tú no necesitas dinero, necesitas aprender a administrar tu dinero. Necesitas diezmar. Necesitas ser responsable con ese dinero. Pero le vas a dar dinero cuando Dios quería que él aprendiera a administrar su dinero correctamente. ¿Qué estás haciendo? Estorbando la obra que Dios quiere hacer en él. Entonces te quita a ti el dinero para que no estés estorbando. ¿Le gustaría? Bueno, pues, no se trata de es mejor dar que recibir. Es una cosa que el Señor dijo. Cuando te quiten la chamarra, dale también la camiseta. Eso está bien. Está hablando de un enemigo que necesita a Cristo. A veces vienen gentes que saben que eres cristiano y se quieren aprovechar de ti. Y en lugar de ponerse a trabajar, dicen, este es cristiano y él me tiene que dar, porque es mejor dar que recibir. No, póngase a jalar. Yo le voy a hacer el bien, le voy a enseñar a trabajar y le voy a enseñar a que las cosas cuestan. Y eso es hacer el bien. Un saludo para todos los jóvenes que están aquí, que ya no les gustó venir. Muy bien, la paciencia se desarrolla. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que nada te falte. Eso es desarrollar gente. Los tiempos de Dios, tenemos que entender que no son mis tiempos. La voluntad de Dios no es mi voluntad. Tengo que entregarme para entender los tiempos de Dios. Esos son perfectos, no son instantáneos, no son ya.
cuando yo quiera, sino es cuando Dios quiere, pero es lo mejor porque necesito yo aprender. El tiempo y la voluntad de Dios es lo mejor. No es cuando yo quiero, pero es lo mejor. Así que si quiero lo mejor para mí y si quiero lo mejor para mis hijos, tenemos que desarrollar paciencia. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esperar en Jehová no es no hacer nada, es orar, tener una comunión con Dios y esperar a que Él actúe. Y no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. O sea, ya vimos que hay que cambiar. Hay gente que no cambia y prospera. Esa es la maldición más grande que tienen, que ni te dé envidia eso. Porque el final de ellos es el diferente. Así es de que tú espera en Jehová, guarda en silencio ante Jehová, que Él hará. La única manera es de ver a Jehová peleando por ti cuando tú ya peleaste y ya hiciste lo que tenías que hacer y ya sale de tus manos la situación. La única manera es tener la paciencia de estar tranquilos y quietos, confiados en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Éxodo 14:14: he aquí yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero si ustedes no están tranquilos en Dios, pues no vamos a poder ver a Dios peleando por nosotros, porque vamos a estar nosotros estorbando la obra de Dios. Entonces tenemos que aprender. Eso de prosperar sin cambiar es nada más para condenación de la persona que prospera. Es triste. ¿Ustedes creen que Dios nada más bendice? No, el diablo también da cuando le conviene para que no te acuerdes de Dios. Eso es lo que hace el diablo también. Entonces tenga cuidado. Santiago 1:7 dice: ni piense, acuérdate lo que dice Santiago, ni piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no se puede recibir una buena dádiva y un don perfecto que no venga de Dios. Todo lo demás, aunque parezca bueno, no lo es. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que es mejor esperar. Dice Lamentaciones 3, en el 24, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Entre más temprano te metas con Dios, mejor. No creas que cuando sea viejo yo voy a ser paciente. No, hay gente vieja que es peor. ¿Por qué? Pues porque nunca cambió. No, yo ya soy paciente. Antes me caía tan mal ir detrás de un viejito ahí caminando. Ay, ¿te ha pasado? Que vas así, que quieres avanzar. O en el carro, ¿verdad? Ves el verde, está verde todavía desde hace rato y tú vas y no puedes pasarlo porque todos lo están pasando por acá y tú vas detrás de él. Pero pasa el tiempo y tú dices: ya no me pasa, ya tengo paciencia. No, lo que pasa es que ahora tú eres el viejito que va estorbando. Pero sigues igual de gruñón. ¿Cuándo se desarrolla la paciencia? Cuando tú quieras. Porque la paciencia te la dio Dios. Ahora es la decisión tuya desarrollarla. Es que yo quiero ser como Daniel, que interpretaba sueños y luego un león lo tapaba la boca y luego venía el horno de fuego. Ni estaba en el horno de fuego, hombre, ponte a leer bien. O yo quiero ser como Moisés. No, hombre, 10 plagas y esto y lo otro, y tener una vida dinámica. Pues qué aburrido yendo a la iglesia a cantar. Y luego sales de la iglesia y otro día del amigo. Y luego se cae no sé qué en la iglesia. Bueno, a veces no nos queremos esperar y decimos que Dios se tarda. No sé si tú te crees mejor que Abraham, tienes más fe que Abraham. Los héroes de la fe es el punto número 3, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de los héroes de la fe. ¿Quién tiene más fe que Abraham? Dicen que es el padre de la fe. Bueno, ese amigo de Dios llegó a ser amigo de Dios porque le creyó a Dios. ¿Y sabes qué tan rápido le contestó Dios a Abraham?
Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, te voy a cumplir, Abraham, te voy a dar un hijo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, ¿cómo esperó? Alcanzó la promesa. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuánto esperó Abraham? Mire, no es por desanimarlo, hermano, pero dice la Biblia, no yo, que por años Abraham estuvo esperando la promesa. Hasta se adelantaron y la regaron, y ahorita ves cómo está la cosa con el otro hermano. Las guerras y contra todos los árabes. Dice Génesis 21:15, y era Abraham de 100 años. ¿Cuántos años tienes tú? Y dices que Dios no te contesta, se tarda mucho. Era Abraham de 100 años cuando nació su promesa, su hijo Isaac. ¿Y sabes qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Apenas a los 100 años todavía tenía que Abraham ser perfecto. Santiago 5 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Todos ellos tuvieron aflicciones, tuvieron que tener días peores que los que tienes tú, con tu clima, con tu Netflix, con tu calentador en tiempo de frío. He aquí tenemos, dice el 11, por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? No, ya de Job mejor ni hablamos. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Otro es Daniel. Muchos dicen, yo quiero como Daniel ayunar, y quieren ya que pase todo lo que pasó Daniel, interpretar sueños, visiones, cerrar bocas de leones, etcétera, ¿no? Y creen que Daniel todos los días veía cosas espectaculares, pero eso es una fantasía. Dios no te quiere, a Dios no le impresiona lo que tú puedas hacer por Él. A Dios le impresionan no tus milagros, sino tu fidelidad. Que tú sepas confiar en Él. Dios ve el corazón, no ve las cosas físicas. Dios quiere fidelidad en ti. Y eso no es de la noche a la mañana. Quieres tener miles de bendiciones. Pues Dios también te las quiere dar. Eso sí. Pero quiere primero que tengas el carácter que aguante tener esas bendiciones sin que se te suba. Hay gente que ya le subieron el sueldo y ya se cree Rockefeller. No me hablen. O sea, sí, o sea, y todavía no le pagan. Imagínate, ya le dijeron que iba a ganar más. Pero en la espera, Dios te forja el carácter de tal manera que cuando no pasa nada, fíjate bien, cuando no pasa nada, está pasando, estás en el crisol, estás aprendiendo, te está templando para que tú aprendas a tener ese carácter que va a poder ser bendecido sin que se te suba, sin que te eche a perder, ¿no? Entonces cada héroe de la fe parece que tuvo vidas emocionantes y muy activas, porque tú lees Daniel del 1 al 6, a lo mejor lo puedes leer en una hora de estar sentado bien poniendo atención. Es una historia hermosa. Tantas cosas que le pasaron. Tú dices, qué vida tan padre. Pero la realidad es muy diferente, porque los grandes eventos y milagros no eran lo común en la vida de nadie. Ni Moisés, ni Daniel. Hasta Sansón tuvo que esperarse por Sansón. Hasta le sacaron los ojos. Ahí aprendió porque se le iban los ojos con todas las muchachas filisteas. Bueno, es que si me pasara algo emocionante como Daniel, ¿sabes qué? ¿Sabes? Por decir alguno, Daniel, a los 17 años le pasó tan emocionante, lo secuestraron casi, se lo llevaron de donde estaba, lo separaron de su familia, de sus padres, se lo llevaron cautivo. Estuvo ahí 3 años, fíjate bien, 3 años. Y Nabucodonosor tuvo un sueño. Y yo no sé si se puso a orar por el sueño o por la vida de ellos. Pero estaba orando al Señor. Él lo estaba buscando. Él había propuesto en su corazón.
servir a Dios y no contaminarse con las cosas de Babilonia. Y después de ese sueño, ya agarró una chamba mejorcita, eso sí. Pero ¿sabes cuánto pasó de tiempo? 33 años pasaron. ¿Y qué hacía Daniel? Oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. Otro día, oraba en la mañana, oraba en la... ¿Entiendes? 53. De 17 a 53. O sea, de 20 cuando tuvo el sueño, Nabucodonosor, a 53. 33 años pasaron y Nabucodonosor tuvo otro sueño y ya ni se acordaba del sueño. Y ahora tuvo que decirle el sueño y la interpretación en el capítulo 4. Para eso pasaron otros 16 años. ¿Cuántos tenía? 69 años tenía Daniel cuando tuvo la visión. Él tuvo un sueño de unas bestias, capítulo 7. Y luego, 2 años después, ya tenía 71 años cuando tuvo otra visión, la del capítulo 8. Y luego pasaron 12 años. A los 83 años interpretó una escritura en la pared y cambiaron de rey. Y luego el otro rey, ay, ya voy a descansar, un viejito ya de 83 años. ¿Verdad? Bueno, un joven de la tercera edad. Y a los 84 lo echaron al foso de los leones. Ya no quería leones, ya no quería visiones, ya lo que quería era tranquilidad. ¿Cuándo vamos a regresar a Jerusalén? Y en el 84 el Señor le da la visión, o más bien la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y le dice a Daniel, ya vas a descansar, te vas a morir. Pero va a pasar esto y todavía nos sobra profecía para estudiar de Daniel. Pero ¿qué pasó en su vida? En realidad, en esos 84 años pasaron cosas muy esporádicas. Lo normal y lo común en la vida de Daniel era orar al Señor, era cuidarse, no contaminarse con las cosas de Babilonia, ni de Media y Persia, ni de los que iban a venir, y estar en comunión con Dios. ¿Quieres otro? El más grande milagro de todas las épocas. Pregúntale a un judío, ¿cuál fue? El Señor abrió el mar rojo. ¿Y quién lo hizo? Pues Moisés con su vara. Oye, entonces ¿quieres ser como Moisés? Ok, 40 años. Él llegó a ser una persona notable en Egipto. Y otros 40 años el Señor le dijo, tú no eres nadie. Y cuando tenía 80 años, entonces se le apareció en una zarza y le llamó el Señor a Moisés. Y le dijo, ya estás listo. Ya tienes ese carácter que te hizo matar hace 40 años al egipcio. Ya te cambió, ya no te crees tú. Ahora ya no te crees nadie. Ok, eso necesito para que tú creas quién soy yo. Ahora yo voy a hacer cosas contigo. ¿Cuántos quieren tener 80 años para responder al llamado del Señor? El Señor Jesús es el ejemplo de todos. 30 años, nada, no pasaba nada. A lo mejor alguna mesa había que hacer o alguna silla, ayudarle a José, ayudarle a María. Pero no pasó nada en 30 años. Y a los 30 años fue llamado. Y el Señor lo usó para darnos salvación a todos. No pasa nada interesante cuando nosotros no estamos listos. No pasó nada interesante en la vida de los héroes de la fe. Así es de que no te agüites si no pasa nada interesante. Lo que sí debe de estar pasando es que tú tengas paciencia y tu carácter sea probado para que puedas cambiar. Para que el Señor te pueda usar, para que estés listo. En conclusión, dice Lucas 21:19, tengan paciencia para que primero ustedes ganen sus almas. Si tienen paciencia, ganaréis sus propias almas para el Señor. La paciencia es tan importante entenderla. Salmo 41 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Sin mí, dijo el Señor, ustedes no pueden hacer nada. Yo creo que se refería a nada bueno, porque podemos hacer todo mal, eso sí. Sin mí nada puedes hacer. Necesitamos que Dios nos escuche. Necesitamos esperar al Señor pacientemente, como dice el Salmo.
Romanos 15:5 dice que el Dios de la paciencia y de la consolación nos conceda a nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La única manera de yo unirme con mis compañeros de trabajo, con mi gente de la iglesia, a trabajar, a hacer la obra de Dios, a invitar gente al Día del Amigo. Ahora los jóvenes tienen nos están invitando a todos, pues vamos a hacer equipo en la CFC, hacer equipo en cualquier cosa, de pedirle al Señor que Él nos use. La única manera es tener paciencia con mis hermanos, porque somos todos diferentes, pero así necesitamos ser para poder servir a Dios. Dice Santiago 5:7: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. O sea, no te va a pedir siempre que seas paciente, nomás hasta que venga. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Fíjate lo que dice. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia hasta que lleguen las lluvias tempranas y tardías. Hasta en lo natural se entiende que sembrando voy a cosechar. Ora conmigo y dile: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos uses en esta obra preciosa. Pero primero, Señor, te damos gracias y te pedimos sabiduría, Señor, para enfrentar toda situación y desarrollar esa paciencia que tú nos diste ya. El Espíritu Santo está en nosotros. Muchos héroes de la fe que hicieron grandes cosas en sus vidas lo hubieran querido tener. Hoy nosotros tenemos ese privilegio, tener a Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer caso, a tener gozos a pesar de la situación, a tener paz en medio de la tormenta, sabiendo que tú tienes control. Y también te pedimos por esta paciencia que necesitamos todos para trabajar y ser constantes en tu obra y lograr ese galardón que nos tienes prometido. Padre, yo quiero participar. Ayúdame y úsame para tu gloria. Muéstrame a alguien, Señor, que no te conozca en estos días. Y oramos para que este domingo haya salvación y vida eterna, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.